Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Saludo a nuestros hermanos que nos están viendo a través de los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta bonita noche. Por supuesto, desde sus respectivos lugares donde pues llegue esta señal de Montemaría, sea a través de el interior o exterior de la República Mexicana. Y por supuesto, a través de estos distintos medios, la página oficial montemaria.org, también nuestro portal en Facebook como Montemaría Radio y Televisión, y por supuesto a nuestros hermanos en radio, la 1470 AM. Disculpen ustedes la tardanza, pero bueno, parte de nuestro ministerio, una disculpa. Ahora sí, pues comenzamos, nos vamos a ir rápidamente ya con nuestro primer segmento, que es el Santo Oral del día de hoy, que corresponde precisamente este día, viernes 13 de agosto. Vámonos pues y regresamos, les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santo Oral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Estanislao de Kostka. Era hijo de un rico senador de Polonia y nació en el castillo de sus padres en 1550. A los 14 años entró a estudiar en el colegio de los jesuitas, pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. En la casa, en donde su papá lo hospedó, el dueño lo trataba con mucha dureza al no participar de su misma fe. Su hermano fiestero y mundano permanentemente lo invitaba a su vida, y el maestro que le fue asignado lo trataba con antipatía y lo trataba además con gran dureza. Como también su padre se oponía a que fuera religioso, se dispuso a huir de su casa e irse lejos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de la comunidad no lo aceptaron por temor a su padre, y emprendió un viaje de 500 kilómetros a pie hasta Alemania, en donde sí fue recibido con los jesuitas, y luego hasta Roma, en donde San Francisco de Borja lo recibió con gran cariño. Se propuso en la comunidad hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, y lo consiguió, aunque era humilde sus menesteres. Su amor a Jesús sacramentado se manifestaba sobre todo en la misa, en donde su rostro resplandecía. Los calores de Roma lo afectaron en su salud, y presintiendo su muerte, le dijo a un compañero que deseaba ir a celebrar la fiesta de la Virgen en el cielo. Comenzó a agravarse, y como lo había predicho, murió el 15 de agosto de 1568. Por su intercesión se obtuvieron numerosos milagros. Otros santos de hoy: Tarcisio, Panciano, Hipólito, Casiano. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso, vamos con el Evangelio que, bueno, pues corresponde a este día, jueves ya 13 de agosto. Vamos a ver qué es lo que el Señor habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Y bueno, pues agradeciendo a Dios ya por el final de esta semana que nos ha permitido ya llegar, pues sea con algunas actividades no logradas, otras sí. Al final de cuentas siempre es bueno darle gracias a Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio que corresponde a este día. Nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y nos dice lo siguiente:
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio lo hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos de una sola carne. ¿De qué modo ya no son dos, sino una sola carne? Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó: por la dureza de su corazón. Moisés le permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo a aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues el Señor no va a limitarse ni en palabras ni en hechos, para poder describirnos, enseñarnos las bellísimas vocaciones, el significado, la riqueza de las diferentes vocaciones, ¿sí? Tenemos ya muy en cuenta, por ejemplo, la vocación del matrimonio, que creo yo, no quiero generalizar, pero es en la que la mayoría del pueblo nos menciona, nos pone sus intenciones por mi esposo, mi esposa, mi matrimonio, mi familia. Pero también debemos ser conscientes de las otras dos vocaciones que hay en existencia, que es la soltería y la vida consagrada, que es los que respondemos para ya sea el sacerdocio o religioso nada más, o monjita, ¿no? En fin. Y es interesante cómo las tres valen por igual, lo cual muchos a veces tenemos un mal concepto de lo que son las vocaciones, ¿no? Porque a veces pensamos, o por lo menos hasta lo que a mí me han preguntado, fíjense bien hasta dónde nos lleva, pues la falta de conocimiento es parte de, ¿no? No digo que todos nacemos sabiendo, pero también es bonito cuando se atreve el pueblo a preguntar para poder reconocer ciertos aspectos que te van a ayudar a seguir respondiendo a Dios directamente. Y una de estas preguntas, vuelvo a repetir, que me han hecho es: Fray, ¿cuál es la vocación más importante? Y con esto refiriéndose a las tres que tenemos en esta vida terrena, refiriéndose a la del matrimonio, refiriéndose a la de la soltería, refiriéndose pues también a la de la vida consagrada. Dice: ¿cuál es de estas tres vocaciones es la más importante? Y yo lo que siempre he dicho: las tres valen por igual. Las tres valen por igual. Y les voy a decir el porqué de que las tres valen por igual. Porque tan simple y sencillamente que antes de estas tres vocaciones hay una vocación que encabeza, que está muy por encima de estas tres vocaciones. Y que de hecho estas tres vocaciones tienen la finalidad de llegar a esa vocación
que encabeza las 3 vocaciones. ¿Cuál es esa vocación que encabeza las 3 vocaciones? Me refiero a la vocación universal. ¿Cuál es la vocación universal? La santidad, la vida eterna. Sí, el matrimonio, la soltería, la vida consagrada tienen su mirada puesta, es decir, están dirigidas a la santidad. Si tu hijo, si tu pariente, si tu conocido, si tu familiar están en una de esas 3, tenlo por seguro que por lo menos el camino está. ¿Sí? Que por lo menos el camino está. ¿A qué me refiero que por lo menos? Porque pues yo pudiera atreverme a decir que eso es seguro que va a la santidad. Pues sí, efectivamente, pero también si es que respondes y si es que realmente se halla en tu corazón una entera disposición a la voluntad de Dios, porque para las 3 se requiere de voluntad, es decir, se requiere de la voluntad de Dios, se requiere de una entera disposición que Dios pueda hallar en tu corazón para que se haga lo que Él diga, ¿sí? Porque el mismo Cristo nuestro Señor, que nos pone el ejemplo, haciendo todo lo que su Padre hace, lo lleva al reino de los cielos, lo lleva con Él, con su Padre, pero habría que tomar en cuenta o ser claros o ser conscientes, es decir, conocer por qué momentos pasó Jesucristo. Porque muchos de nosotros nos maravillamos mucho nada más con algunos aspectos de la vida de Jesucristo. ¿Con cuáles nos maravillamos? Qué bonito, respondió a la voluntad de su Padre. Ay, murió por nosotros. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Qué bueno que comprendas que murió por ti, que comprendas, qué bueno que conozcas y comprendas que hizo hechos o prodigios extraordinarios, ¿no? Que caminó por las aguas, que sanó enfermos, que les dio de comer, bla, 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 bla. Muchas cosas. Qué bueno, excelente. Pero también ojalá seamos conscientes de por ese otro momento que pasó, que casi no lo nombramos, que es padecer, sufrir y morir por nosotros. Es decir, tuvo una experiencia muy cercana al sufrimiento. Una experiencia cercana al sufrimiento. Y si nosotros, que estamos encaminados, ya sea en el matrimonio, en la soltería o en la vida consagrada, y tan solo conocemos una parte de la vida que pudo realizar Jesucristo, que vivió Jesucristo, que es nada más el lado bonito, cuando te toque pasar por ese otro lado donde conlleva sacrificio, sufrimiento, ofrecimiento, pues no lo vamos a querer. Ahorita de hecho estaba reunido con el grupo de matrimonios y les explicaba esto que también le tocó pasar, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Cuando el Señor le entrega las llaves del reino de los cielos y que les hace esta pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? No, pues unos dicen que eres otros que Elías, otros que quién sabe quién. Y luego la pregunta cambia y le dice a sus apóstoles, ¿y quién dicen que yo soy? ¿Sí? Que soy yo. A ver, díganme, ¿quién soy yo? Les pregunta a sus discípulos directamente, les cambia la pregunta. Y sale Pedro, ¿verdad? Con esa entusiasmo y bonita respuesta. Tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, y bla, bla, bla. Ah, Pedro, dichoso tú, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bueno. Pero después de todo ese suceso les relata, y yo voy a padecer, y voy a sufrir, y me van a matar. Y sale Pedro y la riega, ¿verdad? Al principio bravo con su comentario, pero luego salió con otro comentario que no le agradó nada al Señor, que fue, no, Señor, eso no te puede pasar a ti, que no te pase, ¿verdad? Que no, ¿cómo te va a pasar? Ay, Pedro, ¿para qué respondiste eso, verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Le contestó de una manera drástica, fuerte. Apártate de mí, Satanás, ¿sí? Es decir, estás por fuera de lo que yo les estoy enseñando. Estás por fuera de la voluntad de mi Padre. Estás comentando lo que te dicta tu ser humano. Y lo que el Señor nos pide no es tanto lo que nos dicta nuestro ser humano, sino que respondamos acorde
a lo que su Padre nos indica, su voluntad. Entonces, eso que nos llegue a dictar dentro de la voluntad de Dios, que realmente lo podamos realizar, que tengamos esa entera disposición de responder generosamente acorde a la vocación que nosotros libremente hemos respondido, porque esta es una de las herramientas del bellísimo tema de la vocación, ¿sí? De la bellísima vocación. ¿Cuál es esta herramienta? La libertad. Dios no te obliga, Dios no te obligó a que te casaras, Dios no te obligó a que respondieras a la soltería, Dios no te obligó, o sea, tú libremente puedes responder a cualquiera de esas tres, siempre y cuando sean de esas tres. Porque déjame decirte que mientras no sean de esas tres vocaciones, lamentablemente no te conducirán a la santidad, ¿sí? La unión entre ambos sexos, la unión entre simplemente libre fuera del matrimonio, no te llevan, no te conducen a la santidad. Sin embargo, bajo estas tres vocaciones, por eso les decía, claro, te conducen a la santidad, pero si hay una disposición, todavía hay un requisito más, que hay una entera disposición. Y muy pocos respondemos a esa disposición. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo, hay una corrupción en nuestro corazón. Me veo a mí mismo, ¿yo por qué? Ay, no, yo prefiero esto, pero ay, siempre esto. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me libera? Pero es que ya le dije y no está Dios, ya le hablé muchas veces y no me cumple. O sea, ¿por qué creen que dentro de mucha ignorancia en el mundo, por qué creen que muchas personas se distancian del catolicismo y se van con la santería, la brujería? ¿Por qué creen que se van con eso? Porque allá sí les cumplen sus caprichos. Pero Dios no es ningún amuleto, ¿sí? Y es que como hay esa confusión actualmente, ¿verdad? No sé si lo ha habido a lo largo de la historia del hombre, pero yo he visto de personas que se dicen católicas y lamentablemente caen en unas corrientes ahí medios extrañas, ¿no? Como la santería, por ejemplo, ¿no? Y por eso fácilmente las personas que no creen en Dios ni en la religión católica, fácilmente nos pueden criticar. ¿Por qué? Porque, ay, ustedes amantes de las figuras, ¿verdad? Ay, ustedes, pues sí, porque pues tenemos muchas otras corrientes que desgraciadamente han desfigurado el rostro de la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que somos igual que la santería, que andamos ahí con nuestro santito y nuestra, ¿cómo se le llama? Nuestro incienso a un lado pidiéndole, ¿verdad? No, el santo es para que nos ayude a interceder, pero no quiere decir que es más importante que Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Como he visto a personas que luego entran al templo y el Señor está expuesto en el Santísimo, y en vez de ir con el Santísimo, no, se van con el Santito a dejarle su veladora. Entonces, pues, es parte de la ignorancia, no es parte de eso. No estoy diciendo que no veneren a un santo. Es muy importante tener a estos ejemplos de vida, que no nada más es para pedirle, no, es para que imite su ejemplo también, ¿sí? Porque estás llamado a la santidad. Estás llamado a ser santo. Imagínate tú a través de tu matrimonio. Y llamado a ser santo no significa que vas a lograrlo hasta cuando termine tu vida terrena, hasta cuando el Señor te llame. No, ya lo puedes empezar a hacer. Ya lo puedes empezar a practicar. Ya lo puedes empezar a contagiar, ¿sí? A través de tus hechos, Pero claro, ¿cómo voy a poder lograr ser santo? ¿Cómo voy a poder tener esa entera disposición a la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a poder realizar lo que Dios me manda en mi matrimonio? ¿Cómo lo voy a poder realizar? Alimentándome. Solo no vas a poder, ¿sí? Porque muchos pensamos que nada más es Dios, dame la fuerza, pero nunca actúas, ¿sí? ¿A qué me refiero con que nunca actúas? De que nunca vas a acercarte al alimento para que en verdad te fortalezca, no nada más es pedirlo, es que tengas esa entera disposición. A ver cuántos de ustedes que piden ayuda a Dios se acercan a comulgar, se acercan a confesarse, se acercan a la misa, al verdadero alimento, ¿sí? Y por ahí me daba un consejo un sacerdote religioso también de una comunidad, la comunidad de los mercedarios, me decía,
caramba, pues es que imagínate, tenemos el mejor alimento que puede nutrirnos, que puede fortalecernos, que puede alimentarnos, que podemos estar cerquita de Él y no lo hacemos. Y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué no puedo sobrellevar este problema? Ay, ¿por qué soy tan débil? Pues porque no te acercas a la fortaleza. Ay, ¿por qué no logro hacer la voluntad de Dios? Pues porque no te acercas a Él, ¿sí? Si te acercaras verdaderamente a Él, como aquel pasaje que nos decía y propias palabras de Jesucristo nuestro Señor, que muchos de nosotros las tomamos muy a la ligera o las tomamos muy a nuestra manera. Ya ven que nos mandamos solitos, ¿verdad? Es decir, se nos hace bien fácil hacer la palabra de Dios a nuestra manera. La interpretamos como queremos, nada más. Entonces, no, hay que saber el significado. Ese momento en el que el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, ¿sí? Nosotros pensamos, ay, sí, es que ya estoy cansado, ahí te va mi dolor, ahí te va mi sacrificio. Qué bueno que lo ofrezcas, no está muy mal. Pero, ¿cuál es el significado de este pasaje, de esas palabras de nuestro Señor? Fíjense bien las primeras palabras que Él dice, vengan a mí, vengan a mí. ¿Cuántos de nosotros en realidad vamos a Él? Fíjate bien lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros en realidad vamos a Él en su presencia eucarística? Porque está ahí en la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros creemos profundamente que el mismo Dios, nuestro Dios, está en la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros le visitamos en una hora santa entre semana? Una a la semana por lo menos. ¿Cuántos de nosotros luchamos porque seamos constantes en la oración? En la oración. Si te fijas, o no sé si te has dado cuenta, los que no estamos muy habituados a la oración, ¿cómo nos cuesta hacer la oración? ¿Sí? Y no hablo de oraciones específicas, porque a lo mejor podría hablar del rosario. ¿Qué tal el rosario? ¿Cómo nos cuesta hacerlo? O hacerlo con devoción, con fervor. Hacerlo con devoción o con fervor no me refiero a que lo hagas con una entonación de voz. No. Que realmente tu mente, tu cuerpo esté enteramente dispuesto, entregado a esa oración, a ese rezo del rosario. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos habituados a hacerlo. No nos hemos verdaderamente acercado a Él. ¿Sí? Esto no es ningún impedimento, al contrario, es una invitación a que lo hagas, ¿sí? Es un reto, si tú quieres, a que lo hagas. Y verás cómo con esa práctica de orar, de rezar, tendrás verdaderamente una cercanía, un encuentro real con Cristo, ¿sí? Ahora imagínate disfrutarlo no solo en el rezo o en la oración cuando estás en tu hogar o en tu casa. Ahora imagínate disfrutarlo de un manjar precioso dentro de la celebración de la misa en los días domingos, por lo menos si tú quieres, ¿sí? Ahora imagínate tú que tienes los sacramentos, que comulgues. Hay muchos que no comulgan porque no tienen sacramentos, que es todavía un hecho más lamentable. Claro, no por ello estoy diciendo que se desanimen, no, que también se acerquen, ¿verdad? Que hay una invitación a ellos para que se acerquen a alimentarse verdaderamente. Y mientras que tú sí los tienes, no te confiesas, no comulgas. He visto muchos, por ejemplo, que luego vienen a misa y traen, yo lo digo con todo respeto, traen las cenizas de algún enfermo, de algún familiar, las cenizas de un familiar, ¿no? Y lo ponen y, fray, para que pidan por mi familia. Ah, claro que sí, ahorita lo pongo en la celebración de la misa. Y a veces viene una comunidad entera, una familia entera, a veces me llenan el templo. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! ¡Qué fervorosos! ¿Verdad? ¡Qué católicos! Vienen y dejan ahí las cenizas de su familiar. Y piden y abogan en la misa para que la misa sea ofrecida por él y su eterno descanso. Y luego vienen hasta con camisetas blancas y el logotipo o la imagen de su familiar fallecido, y ahí está, ¿no? Y todos en misa muy contentitos. Llega el momento de la comunión, nadie comulga. Qué triste, ¿no? Qué triste.
¿Está la posibilidad para que se confiese? Nadie se confiesa. O tan solo, a lo mejor unos que otros son familiares ¿cómo se dice? De asistir al templo solamente en celebraciones de bodas, 15 años, y luego se les dice, el Señor está con ustedes. Nadie responde, no saben qué responder. ¿Tú crees que con eso podemos seguir respondiendo desde nuestra vocación a la cual Dios nos ha llamado, que es a la santidad? ¿Tú crees que así vamos a poder sobrellevar nuestros problemas? ¿Tú crees que así, con esa falta de nutrición, es decir, todos desnutridos, vamos a lograr seguir caminando y alcanzar la vida eterna? ¿Tú crees que vamos a vencer al enemigo sin defensa, sin nada de esto? No se puede, así no se puede. Imagínate ahorita, todos, traigan a su mente un deportista, quien sea. Imagínate lo que nunca coma. ¿Crees que va a lograr ganar una medalla, un reto, un campeonato? No, nunca. No va a llegar ni a la esquina, porque no está alimentado. Lo mismo nos pasa como católicos. Cuando no nos alimentamos directamente de nuestro Señor, no somos capaces de sobrellevar nada, ¿sí? No somos capaces de responder a la vocación que nosotros mismos quisimos responder. No somos capaces de tener paciencia a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No somos capaces de conducir a nuestra propia familia a la santidad. Si no soy capaz para poder conducir mi alma, menos a la familia entera. No somos capaces de agachar la cabeza para que el otro, aunque no tenga la razón, pueda él tener un rostro de Dios en mí, ¿sí? Entonces el Señor nos llama primero a la santidad. Y ya que todos tengamos en claras cuentas, en clara conciencia, ¿cuál es el camino para alcanzar la santidad? Que es Cristo, Él es el camino, ¿sí? Que nos lo presenta no solo a través de palabras, sino a través de hechos, que padeció, que sufrió, que murió por nosotros, y que por lo que pasara, Él siempre iba con el único objetivo de hacer la voluntad de su Padre. Mientras tengamos claro eso, por el tipo de camino, o que conozcamos cómo es el camino, y que conozcamos cuál es la finalidad de ese camino, que es la vida eterna, entonces seremos capaces de poder responder desde nuestras respectivas vocaciones. Yo como consagrado, tú como laico comprometido, sea en la soltería o sea en el matrimonio. Seremos capaces de poder sobrellevar cualquier situación. No estoy diciendo que nada más te van a regresar soluciones prontas. No, sino que seas capaz de sobrellevar, así sean 4, 5 años de sufrimiento, de enfermedad, de problemas, pero que en tu interior se halle, se encuentre una paz, una tranquilidad, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y entonces nos encontraremos en el camino correcto, el camino que ya Cristo nos ha puesto de ejemplo, Él mismo, para alcanzar la santidad, nosotros y los que nos han encomendado. Ahora sí me despido de todos ustedes, recordándoles este mensaje que todos los misioneros llevamos a través de esta señal de Montemaría. Que Dios es amor y les ama. Buenas noches, bonito fin de semana. Dios me los bendiga. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.